Bendiciones con todos. Tema 7. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy los filisteos raptan el arca del pacto y utilizamos 1 Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 12 que ya vamos a leer. Pero se recuerdan que el pueblo de Israel tomó una mala decisión. Fue a la segunda batalla, porque ya habían perdido la primera, a la segunda batalla llevaron el arca del pacto, ¿sí? Convencieron de alguna manera a los dos hijos de Elí, que eran sacerdotes, y entraron al lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote podía entrar, y una vez al año, para expiar los pecados del pueblo, no para sacar el arca. La sacaron. Se la llevaron al campo de batalla. No sé por qué no se murieron en el lugar santísimo, no sé por qué, pero resulta que allá sí, en el campo de batalla, se mueren estos dos sacerdotes, se raptan el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios que estaba en Israel, se la llevaron los enemigos, los filisteos. Elí recibe la noticia del arca que fue raptada de sus hijos, se cae del asiento donde estaba, se desnuca, se muere. La nuera está escuchando allí, se le acelera el parto, se muere dando a luz y allí tiene un hijo. Entonces, qué tragedia, qué consecuencia por tomar una mala decisión, que debieron consultarla con Samuel, que era el profeta de Dios a quien el pueblo escuchaba. Leamos 1 Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Escuche, esto es increíble, hermano, el poder de Dios. Y la pusieron junto a Dagón, al dios que tenían ellos, al dios falso. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, escuche, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Mire, aún así el mundo no entiende. Aún así las religiones no entienden. Sí, todo el mundo tendrá que postrarse delante de Jehová y adorarle solo a él. Mire, hasta el ídolo Dagón se postró delante de Jehová. Se postró, amaneció postrado delante del Señor. Y dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Qué habrán pensado? Y volviéndose a levantar de mañana, el día siguiente, ojo, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Nuevamente postrado. Mire, hasta los ídolos, hasta los dioses falsos paganos se tienen que postrar delante del señorío del poder de Jehová de los ejércitos. Nuevamente, ¿qué les parece? Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente. Dios lo comenzó a humillar, a despedazar a este Dios falso, demostrando que él tiene el control. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Comienza Dios a castigarles, ¿sí? Porque se llevaron su presencia. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron,
pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Mire, una enfermedad en su cuerpo, de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y el arca de Dios vino a Ecrón. Los cronistas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Qué les parece? Dios, de alguna manera también, castigando al enemigo de su pueblo, del pueblo de Israel, aunque ellos habían cometido un gran error de llevar el arca a la batalla. Dios está castigando a los filisteos porque tomaron el arca que no le estaba permitido para tomarla a ellos. Ahora, en el capítulo 4, leímos que los filisteos derrotaron a los israelitas en el campo de batalla. Y una de las consecuencias es que los enemigos capturaron el arca de Dios. En los siguientes capítulos leeremos qué pasará con el arca. Pero vamos leyendo paso por paso nuevamente y explicando. Versículos 1 y 2. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Asdod era una de las principales ciudades de los filisteos. Escuche bien. Allí se llevaron el arca para colocarla en el templo del dios falso llamado Dagón, como una honra a su Dios, a quien le adjudicaron la victoria sobre el Dios de Israel. Qué necio el ser humano, ¿no? Dagón era el principal dios de los filisteos, cuya figura era mitad pez, mitad hombre. Escuche bien, ¿sí? En hebreo, Dat significa pez. Lo mismo hicieron con Sansón cuando lo atraparon, luego de que Dalila le cortara el cabello y éste perdiera su fuerza. ¿Se acuerdan la historia? Leamos un par de versículos para acordarnos. Jueces capítulo 16, versículos 23 y 24. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aunque los filisteos llegaron a creer que su Dios era más poderoso que el Dios de Israel, eso no era la verdad. Eso no era verdad. Más bien, la derrota de los israelitas fue por causa de su pecado, por la desobediencia. El peor enemigo de los creyentes no es el que está fuera, sino el que uno deja entrar en el corazón. La desobediencia de Israel los llevó a su derrota, no el poder de sus enemigos. Porque Dios lo hubiera derrotado fácilmente. Dios está avergonzando a su falso Dios allí. Dios lo está enfermando de tumores. Sí, los está enfermando de tumores. Miren lo que dice Jueces capítulo 2, versículo del 11 al 14. Siempre la misma historia. Siempre la misma historia también en nosotros, en nuestras vidas. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres,
que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaran, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mire, es una historia que se repite una y otra vez. Tristemente, el nombre de Dios fue deshonrado por Israel ante las demás naciones, como ha sucedido repetidamente en la historia del pueblo de Dios. Miren lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 19-23. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus enemigos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, ellos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué les parece? Pero Dios no iba a permitir que su nombre fuera burlado nuevamente. El Señor no dejó así las cosas, sino que Él mismo mostró su poder ante el pueblo de los filisteos. Versículos 3 y 4, escúchelo bien. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Qué les parece el poder de Dios? No hay Dios como Jehová. Jehová hizo que el dios filisteo se postrara ante el arca de su presencia. No solo eso, sino que la segunda vez le cortó la cabeza y las dos manos al ídolo, que son símbolos de autoridad y poder. El Señor mismo demostró a los filisteos que el Dios de Israel es más poderoso que sus dioses. Así lo entendieron los filisteos y temieron al Dios de Israel. Pero la lección no se quedó solo allí, sino que Dios envió cierto tipo de plaga para castigarles. Mire lo que dice el versículo 6 y 7 de 1 Samuel capítulo 5. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. No se sabe exactamente cuál era la enfermedad que cayó sobre los filisteos. Otra traducción dicen que eran hemorroides. La palabra hebrea es ofel, que significa montículo o fortaleza. Aparentemente eran protuberancias dolorosas. ¿Sí? Más adelante, en el versículo 9, el texto hebreo añade la palabra shatar, que da a entender que se trata de una erupción de la piel que brotaba en las partes privadas.
Nota, la traducción griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, lo interpreta como ratones, que son los causantes de la peste bubónica. La pulga de los ratones es la que transmite la enfermedad, la cual provoca inflamación en los ganglios linfáticos, en la ingle o las axilas. También se la conoce como la peste negra porque provoca gangrena en los dedos, labios y nariz, lo cual hace que se vuelvan negros. Mire. Ante la plaga en Asdod, decidieron sacar el arca y la mandaron a otra ciudad filistea. En el fondo, todavía tenían la duda de que la plaga haya sido enviada por el Dios de Israel, o si solo fue una coincidencia. Primero la enviaron de Asdod a Gad. Leamos el versículo 8 y 9. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores, dice esta versión. Después la enviaron a Ecrón. Miren lo que dice el versículo 10 al 12. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. En Ecrón no solo hubo muertes por la plaga, sino por el temor que provocó la presencia del Señor. Donde iba el arca, ¿sí?, el Señor enviaba juicio. Así que no quedó duda alguna que la plaga era consecuencia de haber raptado el arca del Dios de Israel. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Israel comete un grave error, ¿no es cierto?, al llevarse el arca a la batalla, pero cometen un gravísimo error también los filisteos al raptarse el arca, ¿sí? Dios avergonzó a su Dios falso, Dios los llenó de plagas y enfermedades, y fueron muchos los que murieron, ¿sí? Mire, aquí podemos ver la grandeza y el poder de Dios. Aquí podemos ver, hermano, al único y verdadero Dios. ¿Por qué somos tan arrogantes? ¿Por qué el mundo es tan arrogante y sigue creando, inventando y adorando a dioses falsos, a dioses paganos que no hacen nada bien, que son avergonzados por el Dios Todopoderoso? ¿Qué les parece? Son las verdades de la palabra de Dios. Ahora, usted que está escuchando la palabra, que esta palabra le ha hecho tambalear su corazón y ha dicho: yo quiero cambiar, yo quiero obedecer, yo quiero seguir, yo quiero estar del lado del Dios Todopoderoso. Eso es maravilloso. Le presentamos lo que nosotros llamamos la oración de fe, para que usted venga a los pies del Señor, para que usted se consagre delante del Señor, para que usted acepte a Cristo como su único Dios, como su único Salvador. Repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él
como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga la palabra, estúdiela, ¿sí? Estúdiela, medite en ella. Si alguna porción no entiende, diga Espíritu Santo, dame sabiduría, dame entendimiento, porque necesito obedecer, poner en práctica esta palabra y después poderla predicar también. Ore, adore, cante alabanzas al Señor, al único Dios verdadero. Y le invitamos a la iglesia para que juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, alabamos tu palabra, Señor. Y en cada paso, en cada capítulo, en cada libro, en cada historia, nos muestras con hechos y verdades que tú eres el único Dios, que tú eres el Dios poderoso, que tú avergüenzas los dioses que han creado los hombres, los seres humanos. Gracias por mostrar tu amor, por mostrar tu fidelidad, por mostrar tu gran amor y tu gran poder, Señor. Bendecimos y alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y te decimos que te amamos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Gracias por escuchar la palabra. No deje de ponerla en práctica, eso es importante. Y también importante reenviarla. Enviarla a otros también para que conozcan estas verdades de la palabra de Dios. Esto es importantísimo, es fundamental. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.